siempre uno de los mecanismos de defensa es decir, teoría conspirativa, que hay grupos pequeños que se reúnen y ahí hacen todo un complot para manejar el mundo. Equivocado. Para hacer este libro, yo pedí ir al Council on Foreign Relations en la ciudad de Nueva York, porque quería hacer una investigación, les escribí y me dijeron, venga. Y estuve una semana en la biblioteca y me dijeron, ahí tiene una fotocopiadora, ahí tiene los libros, no rompa nada y si le agarra hambre hay un buen boliche acá. Me trataron como un duque, la verdad, me trataron con una caballerosidad excepcional, no me cobraron un mango. Y después cuando le mandé un libro lo miraron y habían dicho, sigamos. No es conspirativo, porque no necesita hacerlo, tienen sede, domicilio, etc. Y una de las cosas muy interesantes que hacen la mayoría de estas organizaciones es que le dan la nómina de sus miembros, para que usted la tenga claro. En el caso del CFR, que solamente es para Estados Unidos, son 4.500 miembros. Y si usted les escribe, le dice, me mandan por favor su memoria y balance anual, se la mandan gratis. Es un hermoso libro. Y al final aparece en riguroso orden alfabético la nómina completa de los 4.500 miembros. Y usted le empieza a ver y dice, Bush, lo conozco. Clinton, lo conozco. Yo qué sé, Geithner, lo conozco. Greenspan, lo conozco. George Soros, lo conozco. Rumsfeld, lo conozco. Y así Clinton, lo conozco. Tanto él como ella. Pero después las demás personas, mayormente nosotros no los conocemos. Si uno se toma el trabajo de hormiguita, de empezar a armar el rompecabezas, de decir, ¿quiénes son estos ñatos? Descubre que ahí están las instancias que son luego las figuras decisorias en las grandes corporaciones que manejan el sistema industrial y tecnológico, los grandes bancos que manejan los dólares o tratan, los entes multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, los grandes multimedios, CNN, NBC, Fox News, los que nos dicen qué es noticia y qué no es noticia, y cuando deciden que algo es noticia nos van a decir con qué vidrio de color nos lo van a presentar. Las grandes facultades, Harvard, Yale, Princeton, Northwestern University, MIT, Chicago, que son especialmente, o casi debería decir, aclarar, casi exclusivamente en las disciplinas de ciencias políticas, ciencias sociales y ciencias económicas, que son las que necesitan manejar para ir formando a las futuras dirigencias con el paradigma que ellos necesitan, no solamente para manejar su estructura de poder, sino para catapultarla, por ejemplo, en la República Argentina, para que maneje la economía en Argentina, algún gordito de San Francisco, Córdoba, que va a Harvard y después lo mandan para acá. Lo hemos vivido, o en Chile, el innombrable, exactamente. Y muy importante, los puestos clave del gobierno de Estados Unidos, doy el ejemplo de Estados Unidos porque si esto se logra en Estados Unidos, imagínense en Argentina. Los puestos clave del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, y me refiero al presidente, vicepresidente, secretario de Estado, secretario de Defensa, toda la comunidad de inteligencia, los puestos, las embajadas clave, los legisladores clave, el presidente de las comisiones, sistemáticamente salen de esta organización. No importa que sea un gobierno demócrata o un gobierno republicano. Con lo cual, si uno dice, ¿dónde está el poder en el mundo? Corporaciones, bancos, entes multilaterales, multimedios, las universidades, el gobierno, ahí está el poder. Y ahí está esta gente. Y en alguna medida la mejor forma de graficarlo es, esto es como una orquesta. Usted va a un teatro y ve que hay, a lo que le guste la buena música, hay primeros violines, segundos violines, hay violas, chelos, contrabajos, maderas, metales, percusión, cantantes. Cada uno presto para hacer el sonido que le corresponde. Pero hay un señor que aparece en escena, de espaldas al público, con un palito, y empieza a dirigir. Y él es el que escucha toda la masa sonora y sabe cuando a lo mejor los violines están un poquito a destiempo, o un poquito fuerte, o un poquito no tan fuerte. Y los metales, cuando hacen su parte, es tan fuerte que no escuchan el resto de la orquesta. Y a lo mejor algún cantante entró mal. Él es el que tiene que dirigir, conducir para asegurarse que la masa sonora que sale de esa fosa de la orquesta sea como corresponde. Y como corresponde no es su capricho. Como corresponde es según otro papel que él tiene ahí, que se llama la partitura. Y la partitura la puede haber compuesto un señor como Beethoven, por ejemplo, que se murió en 1827. O sea, el director de todo este show es el CFR, que son este enjambre, esta red
de bancos de planeamiento, de centros de planeamiento, que cada uno le va diciendo a las distintas partes qué tienen que ejecutar, en qué momento y de qué manera. Porque lo importante es que mientras los centros de planeamiento hacen investigación, el desarrollo y el planeamiento, la ejecución viene de otro lado. Viene de las empresas, viene de los bancos, viene de los multimedios, viene de los gobiernos. Ahí empezamos a entender entonces por qué han podido conducir a toda la humanidad hacia este sistema, hacia este nuevo orden mundial, a pesar de los gobiernos, a pesar de la voluntad de cualquiera. Pero este aquí, que a pesar de algo tan brillantemente preparado, como decía Rubén Darío, pues que tienen todo, le falta una cosa, Dios, en algún momento se les ha producido una fractura muy grave que quizás salió a la luz el 11 de septiembre del 2000. No sé si esa es la fecha, pero creo que a partir de ahí todos coincidimos de que ahí fue casi otro punto de eclosión gravísimo en el devenir del planeta. A partir de ahí cambió todo. Y yo diría que la fractura esa es porque la propia estructura de poder se dividió en dos partes. Sé que lo que voy a decir es duro, después va a haber, hasta que Federico disponga lo contrario, va a haber un espacio para debate. Pero hay que decirlo, yo creo que las cosas no hay que callarlas, no hay nada peor que la autocensura. Una parte de esa estructura de poder se mantiene alineada con los intereses de otra parte de esa estructura de poder que está íntimamente ligado al Estado de Israel, el sionismo, como ideología política. Distingamos 4 categorías acá muy importantes. Pueblo judío, comunidad, ni nos metemos. Religión judía. Hacer diferenciaciones religiosas en el siglo XXI es lo más estúpido que nos puede imaginar. Máxime con una religión que para colmo no es evangelizadora y no molesta a nadie. A repente los testigos de Jehová, que a veces van los domingos, acá vengo a salvarlo. Y yo digo, yo no estoy salvado, no, pero lo quiero salvar, no me salve ahora. Aparte estoy tomando mate. Nunca va a venir un judío a tratar de convertirlo, porque no es una religión intrusiva como lo son algunas de las sectas electrónicas. Vamos a ser honestos. Tampoco están ahí hablando con acento en brasileño en la televisión, no están. ¿Por qué? Porque son discretos a más no poder. Por eso, segunda categoría, ni se toca. Tercera categoría, movimiento sionista, movimiento político fundado en el siglo XIX con objetivos e intereses claros, concretos sobre determinados territorios del planeta, notablemente Palestina, y también, según las propias palabras del fundador del sionismo, Teodoro Herzl, abogado vienista en 1896, también sobre la República Argentina. El que tenga alguna duda, tengo el libro en casa. Cuarta categoría, el Estado de Israel, una potencia extranjera. Es tan bueno o tan mala como los gobernantes que se van adelante. Que puede ser cosas magníficas, como fue el movimiento de los kibbutz, que fue un experimento muy interesante, o las barbaridades que hemos visto en el Líbano y en Gaza. ¿No? Entonces, dividamos las 4 cosas. ¿Qué es lo que pasa? Pareciera que hay un sector de la estructura de poder, especialmente en Estados Unidos, que se cansó de estar subordinado a los intereses y a los objetivos de las instituciones y de las organizaciones de presión pro-Israel dentro de los Estados Unidos. Tan es así que en el año 2006, 2 profesores norteamericanos muy prestigiosos, uno de ellos, Stephen Walt, decano de la Facultad de Ciencias Políticas que lleva el nombre de John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. El otro, un señor que se llama John Mearsheimer, jefe de la Cátedra de Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, producen un informe que lleva el sello de la Universidad de Harvard, donde demuestran, a mi criterio, voy a decir por qué, que es tan determinante el poder de las instituciones pro-Israel y pro-sionistas en Estados Unidos que han logrado, y lo digo con palabras textuales, torcer la política exterior norteamericana para que priorice el interés nacional del Estado de Israel por encima del interés nacional de Estados Unidos. Los acusaron de antisemitas, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Como saben de lo que hablan, ese informe, que era un paper de 70 páginas, lo transformaron en un magnífico libro de 590 páginas, referenciado, donde lo único que hay que decir es, bueno, usted está equivocado y hay que explicar por qué. Como no se puede explicar por qué, griterío infernal de que son unos antisemitas, que son unos monstruos, etcétera, etcétera. Zbigniew Brzezinski, que es un hombre de este sistema y que algo sabe, también dijo, yo conozco a los lobbies de presión, no solamente el lobby judío, está el lobby de las empresas automotrices, está el lobby pro-India, que en algún momento el gobierno de Carter tuvo mucha fuerza por lo que le he dicho, y creo que está muy bien que se abra un debate sobre la injerencia excesiva de ciertos lobbies, ciertos grupos de presión en la política norteamericana.